Los astrónomos pueden decirles cuándo plantar, cuándo cosechar y qué trabajos deben hacerse. Todo en su sociedad depende de los ciclos. Hoy, los descendientes de los mayas emplean técnicas de talar y quemar. Durante la estación seca encienden hogueras y limpian zonas cultivables de la jungla sin ningún tipo de herramientas, y usan las cenizas para fertilizar el suelo. El maíz ha sido el alimento básico en estas regiones de Centroamérica durante varios miles de años. Empezó a cultivarse aquí hace unos 5000 años. Originalmente, la planta solo producía unas pequeñas panuchas, que daban unos cuantos granos. Seleccionando y cruzando los granos más grandes y mejor formados, los pueblos de la zona consiguieron el maíz que conocemos hoy. El pueblo maya se definía a sí mismo como hijo del maíz. Sus leyendas cuentan que los dioses crearon el primer hombre de pasta de maíz. La presencia de estas familias en nuestros días, en lugares donde vivieron 70.000 antepasados suyos, presenta varias preguntas. ¿Cómo vivía la antigua población maya en grandes comunidades, en un ambiente natural en el que hoy solo pueden sobrevivir pequeños grupos? Los cultivos en las áreas quemadas provocan un problema. El suelo se agota rápidamente porque no es fértil por mucho tiempo. Los mayas dominaban varias técnicas de cultivo que daban mejor rendimiento que las de hoy, pero también tenían limitaciones. En el siglo VIII, las ciudades mayas estaban en plena expansión. La creciente población excedía de sus capacidades de producción y hubo periodos de hambruna. Al mismo tiempo, las ciudades mayas tenían que enfrentarse a otro problema, este ligado a su organización. Su mundo estaba unificado a nivel cultural, pero no político. Unas 70 ciudades, cada una con su propio rey, rivalizaban constantemente. Tikal y Calakmul libraban feroces batallas por la supremacía. El sistema era muy activo, inteligente y muy eficiente, pero en ciertos casos era potencialmente frágil. Una fragilidad debida a la inseguridad y a los continuos conflictos. Indudablemente, algunas ciudades desaparecieron porque se mataron unos a otros. Otros lugares fueron invadidos por agresores extranjeros y los habitantes no tuvieron tiempo de escapar o llevarse sus posesiones más valiosas. En sus primeras investigaciones, los científicos creyeron, un poco inocentemente, que se trataba de un pueblo pacífico. Hoy saben que no era así. Al contrario, los mayas estaban frecuentemente en guerra. Se descubrió por primera vez en 1946, en el sitio de Bonampak, en el estado de Chiapas, donde aún quedan algunos de los magníficos frescos de los mayas. Representan al rey Chan Muan, que gobernó Bonampak a finales del siglo VIII. Estas pinturas muestran la hostilidad endémica que dividía el territorio maya en múltiples reinos rivales, cada uno de ellos intentando extender su área de influencia, afianzar su poder político y aumentar su riqueza. En un contexto de pobres recursos, esas luchas fratricidas precipitaron su decadencia. A partir del siglo IX no volvieron a esculpirse nuevas estelas y no se construyeron más monumentos. Muchos lugares muestran signos de conflictos y destrucción. Su mundo cayó y desapareció en pocos años. Los aztecas, nómadas del norte, llegaron después y se asentaron en la cuenca de México en el siglo XIII. Impresionados por las monumentales pirámides de Teotihuacán, abandonadas durante siglos, pensaron que la ciudad había sido obra de los dioses. Incluso hoy, no sabemos qué pueblo construyó esta ciudad.
Los toltecas, que dominaron esta zona hasta el siglo XII, eran despreciados y tenidos por salvajes, pero los aztecas los admiraban y se instalaron en el territorio que un día ocuparon. Los aztecas buscaban una identidad atrapados entre el deseo de asentarse y fundar una brillante civilización que reflejara la anterior a ellos, además de sus costumbres nómadas y de valerosos guerreros. El pueblo azteca tenía una filosofía y una actitud de doble filo. Decían: somos los herederos y los seguidores de nuestros predecesores, y sobre todo de los más famosos, los toltecas. Hemos adoptado los valores de las civilizaciones que nos han precedido, pero sobre todo somos agricultores, un pueblo con una conducta civilizada y al mismo tiempo nuestros orígenes son del norte. Somos descendientes de los chichimecas, venimos del norte, somos descendientes de cazadores y recolectores, gente valiente que adoraba el sol, y también estamos orgullosos de esos orígenes. La Ciudad de México fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, la capital azteca, después de que fuera destruida por los españoles. No es fácil encontrar trazas de la presencia de los aztecas en una jungla urbana de 20 millones de habitantes. En 1978 hubo una sorpresa. En esa época, el ayuntamiento de la ciudad empezó a construir una red subterránea de transporte. Cuando se iniciaron las excavaciones, los obreros encontraron unos objetos extraños. El arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera narra este increíble descubrimiento. Estamos ahora aquí observando, bajo del sagrario, lo que es el Templo del Sol. Este es el muro norte del Templo del Sol. Es un templo que se ha dedicado a Tonatiuh, el dios solar. Se han hallado restos aztecas. Los españoles construyeron la nueva catedral de la ciudad sobre los restos del centro sagrado de la antigua capital azteca, que constaba de 12 templos. Los arqueólogos han conseguido reconstruir la historia del más importante, el Gran Templo. Fue construido en varias etapas, igual que las pirámides mayas. Los restos han revelado el pasado y la historia de la ciudad. Donde hoy está la Ciudad de México, a una altitud de 2.200 metros, hace 500 años había un lago, el Texcoco. Construyendo islas artificiales, los aztecas crearon una ciudad lacustre en una zona de marismas, una Venecia en las Américas, la increíble Tenochtitlán. Cuando llegaron los europeos, esta ciudad albergaba 300.000 habitantes, algo extraordinario para ellos. Tenochtitlán era una de las mayores metrópolis del mundo en aquella época. En el centro de la ciudad estaba el recinto sagrado, con el gran templo, cuyos restos se han hallado. Calculamos que toda la zona debía tener unos 13 kilómetros cuadrados, construida en zonas de tierra entre el agua, y tuvieron que hacer grandes excavaciones y zanjas de drenaje que proporcionaron zonas habitables. Digamos que como obra pública fue una tarea colosal, mucho más teniendo en cuenta que se completó en unas décadas. Los aztecas que se instalaron en esta región pantanosa tenían muy poca tierra cultivable, pero consiguieron sacarle el máximo rendimiento al ambiente para alimentar a los miles de habitantes que vivían en la capital.